traje a los niños porque es un tema pues que les venden, digamos así, muchas mentiras en los colegios. Entonces es bueno que desde pequeños sepan más o menos pues lo que se van a encontrar adelante o lo que ya se van a encontrar en estos años. Entonces vamos a hablar del origen de la vida, ¿vale? Vamos a manejar solamente 4 explicaciones. La primera, que se llama desde la ciencia ficción. La segunda, que es los orígenes religiosos. La tercera, que es la evolución. Y la cuarta, que no está en la hoja, que es obviamente lo que nosotros creemos. Eso lo vamos a ver después porque, digamos lo que lo manejamos un poco más. Ya vimos la Parashat Bereshit, ¿sí o no? Bueno, entonces, enfoquémonos en la primera hoja, donde está el, entre comillas, alien, ¿sí? Extraterrestre. Te voy a ir leyendo arriba. Siempre hay 4 formas de tratar de explicar el origen de la vida en la Tierra. Las 4 pueden sonar ilógicas a los oídos de algunos. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que hay una sola de estas explicaciones que llena todo en todo. Y es, 2 puntos. El Eterno como creador de todo mediante Yeshua. Sin embargo, mencionaremos las otras 3 explicaciones, ya que a nivel mundial causan un revuelo, siendo únicamente teorías falsas y carentes de fundamento científico y lógico. Entonces la primera es la explicación desde la ciencia ficción. Es todo lo que está relacionado al fenómeno OVNI. ¿Sí? Todos sabemos qué significa OVNI, ¿no? Objeto volador no identificado. A veces se van a encontrar también con esta sigla, UFO, ¿sí? Que en inglés es un canal, ¿cierto? Desconocido, flyer, volador, objeto. Entonces a veces también, más que todo lo van a encontrar con este nombre. History Channel y Discovery Channel y Nat Geo se han encargado de producir un montón de documentales sobre esto. Hay uno muy conocido que son alienígenas ancestrales. Alienígenas ancestrales. Yo lo recomiendo para que lo vean, para que se vean un poco de las vainas que afirman ahí, ¿sí? Sin embargo, hay muchas cosas interesantes, pero hay muchas que son hasta chistosas. Alienígenas ancestrales. Si quieren, búsquenlo. Ese es de... no, me parece que es de History, por el man que lo presenta, sí. History. Listo. Entonces dice así: en esta explicación o en esa teoría, el ser humano fue creado en tubos de ensayo y en un laboratorio interestelar, gracias a la inteligencia de seres superdotados con poderes paranormales que van creando especies por todo el universo sin ningún motivo. O sea, los aliens crearon aquí, según esa teoría, crearon aquí la vida en el planeta Tierra y ya. ¿Con qué objetivo? Con ninguno. Sin ningún motivo o razón. Estos seres son llamados aliens, Anunnakis, raelianos, seres de otro mundo, extraterrestres, y vienen de vez en cuando, sin que nadie los vea, a revisar su creación. Sin embargo, algunos pocos con celulares con pésima resolución y fotos mayormente trucadas en computador han logrado vivenciar, entre comillas, algunos de sus comportamientos o acercamientos de seres supraterrenales con los seres humanos. Los 2 casos más documentados y conocidos en cuanto a aliens se refieren son: el primero de ellos es uno llamado el caso Roswell, autopsia a un ángel, a un alien, qué pena, a un alien. Entonces, demostrado que era un montaje científico preparado por la NASA y la CIA para ocultar experimentación con humanos y nuevo armamento de guerra como las bombas H. Su director, Spyros Melaris, dijo que la idea original surgió luego de ver algún documental en un festival de Cannes, donde un personaje era un alien. Su productor, Ray Santillini, afirmó en el año 2006 que la cinta no era real, sino más bien una reconstrucción parcialmente, entre comillas, real, de unas supuestas cintas que él había encontrado cerca del área de Roswell. En el proyecto participó John Humphrey, un reconocido especialista en efectos especiales que utilizó a su hijo como modelo del cuerpo y anexó partes de vaca, cerdo y oveja durante el desarrollo de la supuesta autopsia. ¿Sí? Entonces, esa imagen es precisamente la que ven aquí a parte derecha, la primera imagen que ven, ¿sí? Es la imagen del supuesto alien ahí sobre una cama, una especie de camilla, y esto obviamente es falso, ¿sí? Como ahí están los nombres, los pueden consultar en internet, por eso los coloqué. Esto no está en internet, eso lo escribí yo,
Sí, pero pueden consultar los nombres y los encuentran. Estos tipos entonces, auspiciados por la NASA, o sea, la NASA pagó ese documental, y la CIA también, ese supuesto documental donde le hacían una autopsia a un alien. Entonces en el video, que yo creo que hay un pedazo en YouTube, no está todo, muestran cómo el alien está ahí tirado, así como ven en la foto, y cómo le van extrayendo supuestamente órganos. Sin embargo, ya vimos que se utilizaron tres cosas, ¿no? Efectos especiales, o sea, de computador. Un montaje con el cuerpo del hijo del señor, o sea, era una actuación. Y se le anexaron órganos de vaca, ahí lo dice, cerdo y oveja. Además de eso, especialistas en efectos especiales. Y finalmente creo que la prueba máxima es que el director y el productor de la cinta afirmaron que era falso. El productor dijo que era una producción parcialmente real, o sea, irreal. ¿Cómo así que parcialmente real? De unas cintas que supuestamente él vio cerca del área 51, lo que obviamente no tiene ningún sentido. Ahora, pues hoy en día nosotros que somos un poco más cercanos a la información, nosotros vemos esto y solamente sabemos que eso es mentira. Pero imagínense ustedes en los años 80 el revuelo que esto causó. ¿Sí? ¿Se imagina la gente enloquecida porque supuestamente tenían un alien allá en el área 51, en Roswell? Pues, sí, recién salió el tal documental, tuvo tanta aceptación o pagaron tanto para verlo que incluso fue clasificado como uno de los mejores documentales de la historia. Luego les han retirado los premios. ¿Por qué? Porque se evidencia que todo es falso. Ahora sí, veamos la segunda imagen. Se han escuchado, incluso hay un montón de libros, yo por aquí traigo los nombres de algunos libros, que trata sobre los acontecimientos, aquí, la segunda, con platillos voladores. Sí, no, yo vi un platillo volador, bla, bla, bla. ¿Hemos escuchado historias de esas? Sí. Un montón, ¿sí o no? Pues ya les cuento aquí, a ver qué libros. Entonces, bueno, si están de pronto interesados en el tema, así muy interesados, les recomiendo una noticia del periódico ABC. Es un periódico español muy conocido, es como El Tiempo de allá, y se llama El misterio del ovni gallego y otros falsos mitos extraterrestres. Aquí el columnista describe todos los eventos falsos que han sido vendidos como verdaderos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces coloca, miren las imágenes, supuestos aliens ahí muertos. Aquí coloca las fotos de platillos, de supuestos platillos voladores, miren. Ahora en lo que yo leí, lo que yo escribí ahí, yo colocaba algo que es cierto. Las fotos que siempre incluyen aliens o platillos voladores o están trucadas o siempre son celulares de 1 megapíxel, supremamente distorsionadas, porque nunca nadie ha podido tomar una foto viendo un platillo volador. Primero eso, y segundo, desde que se inventaron los smartphones, la aparición de extraterrestres y de ovnis mágicamente mermó. En los 90 todas las personas veían ovnis porque tenían unas cámaras pésimas, ¿sí o no? Tocaba esperar media hora entre foto y foto. Ahora no, ahora como son automáticas y son cámaras de alta definición, ahora nadie ve ovnis y platillos voladores, ni, perdón, alien. ¿Sí? Entonces, para que nos demos cuenta cómo en los 90 trucaron un montón de fotos y de eventos que nunca pasaron. Sí, ustedes pueden colocar ovnis o UFO, como les puse acá, y busquen libros y son bibliotecas completas que encuentran de libros de supuestas que yo iba, digamos, caminando por el bosque, que me apareció un platillo volador y me, ¿cómo se llama eso? Me abdujo. Sí, me secuestró, pero tiene otro nombre. Sí, me abdujo, sí, una abducción. Bueno, eso sería como una especie de otro tema, pero podría estar algo relacionado ahí. Entonces, todos esos supuestos casos han quedado demostrados con el tiempo que no eran más que falsos. Pero miremos entonces el otro. Entrevista a un alien, el B, ¿sí? Aquí el B. Dice, una cinta exhibida primeramente a unos cuantos afortunados, entre comillas, por tratarse de un material clasificado, entre comillas, en el que se muestra a un hombre entrevistando a un supuesto alienígena en el área 51, base militar de Estados Unidos.
Salió a la luz en 1997, pero la grabación se supone era de 1986, perdón, me quedó mal ahí, es 1986, 1886 ni siquiera habían tranvías. Su originalidad fue apoyada por el ufólogo, imagínense, esa es una carrera universitaria en Estados Unidos. Repito, miren, no es 1886, no, es 1986, qué pena, me quedó mal ahí. Sí, o sea, este no. Las cámaras son de 1867. Tengo una pregunta. Dime. Es que es una pregunta Sí, dale. que se me ocurrió ahorita. Entonces, no podríamos afirmar que hay vida en otros. Ya lo miramos. Esa es la pregunta final. Si hay vida, o si hay vida inteligente, o qué sería vida. O si hay humanos. Sí, ¿Sí o no? porque si hay vida en otra, sí, porque es que acá a mí también me han hecho, Sí, porque hay. que si hay vida en otros planetas. Al final, entonces tratamos de resolver esa pregunta, ¿vale? Entonces, y sigo leyendo. Su originalidad fue apoyada por el ufólogo David Morton. Entonces son los nombres reales. ¿Y qué es un ufólogo? Es la persona que se encarga de estudiar esos eventos, o sea, como es platillos voladores, aliens. Eso es una carrera universitaria en Estados Unidos. Sí, pero se llama ufología. ¿Sí? David Morton, el cual aún hoy en día defiende dicho documental. Imagínense, pasado casi 23 años y el man sigue defendiendo el documental como cierto. Sin embargo, expertos en videos, ojo, y en maquillaje afirman que no es más que una actuación y un montaje. Entre ellos Rick Baker, ganador del Oscar a maquillaje, y John Criswell, animador y maquillador. O sea, hay gente que con peso, que dice esa vaina es falsa. Sí, además desde el 96 nunca más ha salido supuestas entrevistas con aliens. El video sí está en YouTube, ese sí está completo en YouTube, lo pueden mirar. De hecho, si quieren, pues no lo vamos a ver, pero les voy a mostrar que sí está. Sobraría. Aquí hay otro, pero este no es el que yo menciono. Este se llama, yo también lo había visto, pero no lo mencioné ahí, y se llama Alienígenas de la KGB. ¿Ustedes se acuerdan qué es la KGB? ¿O sí saben qué es la KGB? El servicio secreto de la URSS, ¿no? O sea, de la Unión Soviética. Ese sistema en teoría desapareció, aunque bueno, algunos dicen que todavía funciona, pero en teoría desapareció. Y ese documental o ese pequeño video lo que muestra es un hombre hablando también con un alienígena. Claro que este se nota más que es un montaje, porque se nota mucho el disfraz del man que está supuestamente como alienígena, ¿sí? Y es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética competían para ver quién llegaba primero al espacio. Esa era como una competencia entre ellos. Obviamente ganó Estados Unidos, que pues colocó en teoría hombres en transbordadores, ¿no? En teoría eso. Pero pues sí sigue en discusión lo del alunizaje, ¿no? Porque la bandera tiene viento y en la luna no hay viento. Sin embargo, sí ganó Estados Unidos cuando colocó transbordadores en el espacio y la estación espacial y el megatelescopio Hubble. ¿Sí? Entonces es estadounidense, no tiene nada que ver con los rusos. Miren, ahí sí se nota mucho que es un montaje. ¿Sí? Prácticamente se le ve el disfraz al man. Sí, yo puedo colocar aquí también y ponerme a moverme así. Y también hago de alguien, no importa. ¿Sí? Ahora sería muy bueno preguntarse de dónde sacaron esa imagen de los aliens para personificarlos así, con ojos grandes, calvos, o sea, porque todos tienen que ser como así más o menos. Además que es una imagen muy tétrica, ¿no? Muy fea. ¿Cómo Sí. se llama el video? Se llama Extraterrestres de la KGB. KGB. Bueno. Entonces, como pudimos ver, los dos eventos más conocidos a nivel mundial que tienen que ver con aliens o que tiene que ver con platillos voladores, ya lo vimos acá, son falsos los dos. No tienen nada que ver con la realidad. Dice además casi todos los casos de supuestas abducciones han quedado desmentidos. Muchos de los abducidos incluso afirmaron ser pagos por el gobierno de Estados Unidos años después de sus supuestos casos. Abducido, repito, es la persona que va caminando por el campo, por el bosque y supuestamente fue raptada por extraterrestres. Incluso hubo una mujer una vez que dijo que había quedado embarazada un extraterrestre. ¿Sí? Y hay un libro de eso.
Sí, hay un libro como de 200 hojas, es el señor libro. ¿Sí? Ah, sí, y basado pues no exactamente en eso, pero en que en ese momento está muy de moda los casos de ovnis y de abducción de extraterrestres, ¿sí? Y la mujer años después confirmó que la CIA le había pagado para que dijera ese montón de mentiras, ¿sí? Finalmente, las luces en los cielos, que son consideradas ovnis, objeto volador no identificado, no pasan de ser reflejos de luces terrestres, acumulaciones de electricidad atmosférica, y ahí yo coloqué una citica para que después en su casa la miren, y es el nombre de una noticia, pueden colocarlo así en internet y ahí les sale, 10 extrañas luces que pueden aparecer en el cielo. Es una explicación científica de cómo las nubes pueden producir rayos diferentes a los que nosotros conocemos, y entonces son 10 tipos de rayos. El rayo que nosotros conocemos, ¿no? Ese le llaman como zigzagueante, pero hay otros. Hay uno que es así, una bola de luz. ¿Sí? Se han visto que a veces graban, que van en un avión y sacan las cámaras así, pues no las sacan, digamos, se asoman por la ventana, ponen la cámara y graban como luces alrededor de los aviones. No, ovnis, extraterrestres, seres de otro espacio. Pueden ser realmente rayos, como les digo. Hay rayos que pueden ser así circulares. Ahí está la fuente, es la BBC de Londres. O sea, yo creo que no es algo falso. Ellos también citan allá a los científicos que afirman que son 10 tipos de rayos. Uno es así, zigzagueante, es el más conocido. Circular, hay uno que es así, como en forma de un bombillo, pero no sé exactamente, así. Sí, y dicen que estos pueden aparecer y desaparecer como una burbuja. Ta, 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 ta. Sí, la nube puede producir eso. Entonces, cuando veamos un video con luces extrañas, primero miremos si no puede ser un rayo. Que la gente piensa que rayos solamente es así. No, son 10 tipos de rayos. ¿Listo? Hasta ahí está todo claro. Puede ser también un despegue de avión. Nosotros a veces, creo que a todos nos ha pasado, hemos mirado al cielo y hemos visto luces moverse, ¿sí o no? Y pues yo creo que no todos decimos, uy, no, los aliens, es el fin del mundo. No, sino que racionalmente uno dice, es un avión por la luz roja, yo qué sé. O sea, no existen las luces fugas. Ah, eso es otra cosa. Sí, eso sí existe, estrellas fugaces. Despegue de aviones, ¿sí? Pueden ser también aviones de combate. Recordemos que aquí en Colombia, ¿no? Hay 7 bases militares estadounidenses, de las cuales el gobierno brasilero afirmó en el 2012 que se han efectuado varios despegues de esas bases militares estadounidenses aquí en Colombia. Hay una en Tocaima, ¿no? Y hay otras que no saben dónde están. 7 bases militares donde está obviamente la más alta tecnología. Bases militares. Aviones espías también pueden ser drones o aviones no tripulados. El gobierno de los Estados Unidos lleva cerca de 60 años invirtiendo miles, ojo con esto, esta es la parte clave de esto, lleva desde hace 60 años invirtiendo miles de millones de dólares en buscar la forma de comunicarse con supuestas razas alienígenas, significando un promedio de 25 millones de dólares desde 1920. ¿Qué dice ahí? Perdón, que aquí salió como corto. Ana, de inversión en defensa e investigación espacial, lo que le cuesta a los contribuyentes estadounidenses miles de dólares anuales en impuestos. Sin embargo, todo este gran fraude ha quedado en el olvido, pues la Oficina de Estado que denunció el fraude de las inversiones en defensa fue en la que cayó un supuesto avión, el cual no fue registrado ni por el aeropuerto ni por la cámara de seguridad, el 911. En el Pentágono. Con el tiempo se supo que al interior de la oficina se hizo explotar una bomba y se hizo pasar por un avión. El investigador en jefe de la oficina que explotó no estaba en ese momento allí, pero días después fue asesinado en confusos hechos en donde estaban involucrados agentes del FBI. Por supuesto, esa teoría queda descartada, pues sus fundamentos son más cercanos siempre a la ciencia ficción. De hecho, las películas más rentables de la historia siempre han tenido que ver con alienígenas, como lo son Avatar, Los Vengadores, e incluso filmes más antiguos como Alien, Depredador, El Día de la Independencia, entre otras. Entonces voy a retomar página número 1 nuevamente. Ya vimos la imagen del morraco que vimos que es un muñeco, un montaje más bien. Luego está esto,
los planos que hicieron los nazis para diseñar aviones circulares. O sea, eso no nos puede sorprender. ¿Hay aviones de combate circulares? Por supuesto que sí. Y aquí vemos el que ellos estaban construyendo cerca de Berlín. Esa imagen también la pueden buscar en internet. Si pueden colocar platillo volador de los nazis y les bota todas las fotos que hay de este aparato, como se puede dar cuenta, pues tiene la forma típica de lo que llaman ovni, ¿sí? E incluso los planos, que es lo más interesante. Y aquí hay otros aviones de combate muy extraños también, que a veces la gente los asume como ovnis. Está este, que es un avión para enviar comunicaciones satelitales en lugares donde no hay nada, como por ejemplo Irán, Afganistán, donde no hay, ¿cómo decirlo?, torres de transmisión. Entonces mandan este avioncito. Miren la punta del avión, circular, ¿no? Eso volando a la mitad de la noche, en la oscuridad de Irán o Irak, para mí podría ser un ovni. Además recordemos, la gente de Irán e Irak, la gran mayoría son campesinos, entonces no tienen mucha formación, no conocen todo esto, y pues yo veo una luz volando en forma de círculo y yo digo, extraterrestres, ¿sí o no? Y aquí está lo otro, que es otra foto de otro prototipo de avión circular que hicieron los nazis. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Y aquí hay otro diseño para que, lo puse para que vieran que los nazis tenían aviones muy variados. Este se llama, creo que se llama ala de tiburón. Aleta de tiburón, gracias. Aleta de tiburón, ¿sí? Creo que se llama así este modelo, aleta de tiburón. Y ahí lo pueden buscar y se dan cuenta que tiene un diseño muy extraño, para que no nos sorprendamos con este. Bueno, finalmente lo que yo mencioné ahí del Pentágono y eso fue que todos sabemos que en el 2001 hubo un atentado a las Torres Gemelas, ¿cierto? Cada año pasan 10.000 documentales sobre el acontecimiento. Sin embargo, recordemos que no solamente fueron las Torres Gemelas, el Pentágono, ¿y qué más fue? Otro avión que cayó en un campo abandonado y otro avión que supuestamente también lo hicieron caer en un campo abandonado, donde se supone que la gente del avión se revolucionó contra los talibanes, tomaron el avión y decidieron estrellarlo heroicamente. Claro que de ese avión nunca, del que heroicamente, no hay ninguno de los nombres registrados. Extraño, ¿no? Bueno. Sin embargo, el que yo menciono acá, ustedes lo pueden buscar en internet. Coloquen atentado al Pentágono y está la cámara de seguridad, la grabación. Y en la cámara de seguridad nunca se ve pasar ningún avión, se ve explotar el Pentágono de la nada. O sea, sí hubo una explosión, sí explotó. Pero ustedes miran la grabación y ahí no pasa ningún avión. Casualmente, el supuesto avión que cayó en el Pentágono, casualmente, explotó en la oficina, o cayó en la oficina más bien, de un man que había denunciado que el gobierno de los Estados Unidos estaba utilizando millones de dólares de los contribuyentes en venta de armas y de químicos, en compra de armas y de químicos, perdón, y no lo estaba utilizando para estudiar el espacio, que ellos estaban diciendo mentiras, y él tenía la investigación lista. Le metieron un bombazo a la oficina. El man no se murió, aquí lo dice, el man quedó vivo. Días después, unos agentes del FBI lo confundieron, entre comillas, en un aeropuerto y lo mataron. Entonces, ese es uno de los casos más recordados en Estados Unidos, porque hay mucha gente que sabe y que afirma que ese atentado en el Pentágono fue totalmente falso. ¿Sí? ¿En el Pentágono no se veía el avión? No. Después comprobaron que las fotos que mostraron eran de otro catástrofe aérea. Sí, porque el fuselaje y las alas no pertenecían a la marca o a la aerolínea que había dicho el gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Y esto hay unas investigaciones, hay libros completos de esta vaina. Varias circunstancias ahí que no cuadran, ¿sí o no? Y cuando examinaron encontraron TNT en las paredes del edificio, del Pentágono, o sea, fue una explosión. No tenía por qué haber encontrado rastros de TNT, se fue una bomba y dejó los rastros de TNT por todo lado, ¿sí? Trinitotolueno, dinamita. Entonces, todo eso lo podemos encontrar tanto en libros, investigaciones serias, como también en internet hay un montón de videos. Lo que les digo, busquen el video de la cámara de seguridad y se dan cuenta que ahí no hay ningún avión, no pasa ningún avión por el momento. Entonces ha quedado claro más o menos lo de la parte de los ovnis y de los aliens. Ahora bueno, sería una buena pregunta lo que decíamos ahorita, preguntarnos si en otros planetas había vida o hay vida. Pues en mi opinión yo creo que sí hay vida, pero digamos, una bacteria es vida,
¿sí o no? Pero no. Elementos básicos como unicelulares, virus, protozoarios, yo qué sé. Eso es vida. Yo creo que sí hay de esos en otro planeta, pero vida inteligente, no sé, no creo realmente. No creo, porque eso complicaría mucho la existencia de Yeshua. Sí. Porque entonces no es Mesías de nadie. Tendrían Sí. que haber varios mesías. Imagínense, casi al borde del budismo, del hinduismo. Sí, sí, en la Biblia no explica lo de los dinosaurios porque se interesan por otros seres que supuestamente son inteligentes. Sí, Los dinosaurios que eran como perros. sí. Entonces, yo realmente no creo que haya vida inteligente en otros planetas. Y las investigaciones científicas no han arrojado absolutamente nada. Ninguna prueba de nada. Nada es nada. ¿Sí? Supuestamente ahorita descubrieron como que 3 o 4 agujeros negros que los están investigando ahorita. Agujeros negros. Como ayer antier, sí, que los están investigando. Están a 4.000 años luz. 4.000 años luz. Entonces, obviamente esos cuerpos celestes existen, pero pues, no afirma que haya vida. No, ahora no es que en Marte hay vida, o hubo agua. No quiere decir que haya vida inteligente, ¿no? Y humanos, o sea, así como nosotros, humanos con menos. Si la Tierra estuviera ubicada en otra posición en relación al Sol, no habría mar, habría mares pero de lava. ¿Sí? Si estuviera más cerca al Sol. Y si estuviera más lejos sería un pedazo de hielo congelado. Entonces yo no creo que haya vida en otros planetas, definitivamente no. Y la ciencia no lo ha comprobado y creo que nunca lo va a encontrar. ¿Sí? De hecho, Stephen Hawking nunca se atrevió a afirmar eso, ¿no? Él dice que probablemente había vida en otros planetas. Probablemente. Nunca se atrevió a afirmar. Listo. Ahora veamos otros tipos de orígenes de la vida según otras religiones. Entonces, según la teoría, las teorías de otras religiones. Cada religión afirma que su Dios o conjunto de dioses fueron los creadores de la raza humana. Y todo lo que conocemos, hay algunos de estos orígenes que rozan incluso con lo gracioso. Primero, los islámicos. Ellos creen que Alá es el creador de todo. Pero recordemos que ellos están basados en el texto bíblico o en la Torá más bien. O sea, el Corán está basado en la Torá. No es totalmente igual, está basado, es diferente. Los sumerios pensaban que Enki, el dios del océano, creó a los seres humanos de arcilla gracias a la diosa Mami. Los griegos pensaban que Prometeo, estando preso en el mundo inferior, creó al hombre de barro. Y Atenea le dio vida soplándole la nariz. Bueno, le faltó la nariz. Los nórdicos opinan que Bil, Be y Odín dieron forma a los primeros humanos de la madera de 2 árboles. Los africanos, hay dos teorías, o 3, no sé cuánto, creo que son 2. La cultura Bochongo señala que el dios Bumba vomitó al ser humano y así se creó la humanidad. La cultura, pues les decía que hay unos que razan lo chistoso, ¿no? La cultura Manda afirma que el dios Mangala lo creó a partir de 2 semillas que se convirtieron en peces. Uno de ellos, llamado Pemba, fue transformado en ser humano y pobló la tierra junto con sus seguidores. Bueno, los mayas dicen en el Popol Vuh que los dioses Tepeu y Gucumatz resolvieron crear al ser humano para culminar la creación del mundo. Probaron con arcilla y carrizos, pero los hallaron poco resistentes. Entonces usaron el maíz. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz. Sí lo dice eso, ¿cierto? Parece un peto. Sí lo dice. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Como les digo, pues es hasta gracioso, ¿no? Bueno, y eso que los mayas eran muy avanzados. Tenían un calendario más avanzado que el de nosotros. Bueno, el de los católicos, ¿no? No el de nosotros. Zoroastrismo. O el dios Ahura Mazda creó el primer hombre llamado Gallomart. Durante 3000 años vivía como un espíritu y al término de esto asumió la forma corporal de un hermoso mancebo. Arimán, el dios de la oscuridad, lo envenenó
Antes de morir, sin embargo, propagó su simiente, o sea, su semen, de la cual nació a manera de plantas la pareja primigenia de la raza humana, integrada por Mashie y Mashyané. Estos se convirtieron en seguidores de Arimán y como castigo quedaron condenados al infierno. Es una historia muy rara. Eso es todo en cuanto a los religiosos. Sí, bueno, obviamente no coloqué el cristianismo porque ellos se basan en Génesis, no coloqué el judaísmo porque se basan en Génesis, ¿sí o no? No tendría sentido colocarlos. De pronto alguien conoce otra religión u otro tipo de origen, digamos los chipchas, los de aquí, ¿cómo se llama ese man? Los chipchas y los muiscas, ¿sí? Los muiscas, ellos pensaban que los humanos habían nacido de una pareja que salió del lago de Tota, ahí en Paipa, sí, creo que son Bacho y Bochica, bueno, no sé, no me acuerdo en este momento, y ella salió con el niño cargado, ¿no? Muy mariana la vaina, y esperó a que el niño creciera, tuvo relaciones sexuales con él, y nacieron todos los demás muiscas, sí, esa es la historia de la creación aquí en Colombia, por lo menos. ¿Cuál conoces tú? La de Panko. Escuchemos esa. ¿El gigante? No, ¿qué dice? Dice que Panko era un gigante que vivía solo en la tierra. No sé qué le habrá quedado. Total fue que cuando él murió, de la sangre salieron los ríos, de la panza salieron las montañas y de las pulgas que habitaban a él nacimos nosotros. De las pulgas. Yo soy una pulga. Esa es una versión japonesa. Esa es una versión japonesa, ¿vale? Dime. Sí, Dependiendo de la... como ellos, ¿sí o no? El año del perro. Sí, realmente, Estamos en el año del perro. realmente quise ponerlo así muy somero. Sí, escúcheme un segundito que me toca gritar mucho. Lo puse así muy somero porque más adelante vamos a ver todas las religiones así como muy específico. Coloqué como lo más occidental. No me metí en el cuento de China y Japón, no, como del zoroastrismo, porque el zoroastrismo es la base, bueno, una de las tantas bases del catolicismo. Es más, Zoroastro es la imagen de Jesús. Sí, el mismo man con cabello largo y barba y con una aura atrás. Sí, exactamente la misma vaina. Y en unas imágenes antiguas de ese man que les acabo de decir, me olvidé el nombre del man, Zoroastro, aparece con una paloma en la cabeza, en el hombro, muy parecido a Jesús. Bueno, el Jesús católico, no a Yeshua, que es otro paseo. Bueno, ahora vamos a entrar entonces a la evolución, pero esta es como la primera parte de la evolución, la otra pues queda para después por cuestiones de tiempo. O porque esta es la teoría científica, más aprobada, donde se supone que todos tenemos un antepasado en común, ¿no? Que puede ser una bacteria. Y esa bacteria fue originando, sí, una bacteria igualita y otra con una modificación, hagámosle así. Luego esta siguió una igualita y esta generó ya una triangular, sí, para que nos entendamos más o menos. Ya esta generó una igualita y a su vez generó una cuadrada y así. Fue como mutando hasta que obviamente desarrolló seres humanos. Sí, o sea, eso no se los cree sino ellos. Por eso hice un libro, ¿no? Creo que se llama como, es que no recuerdo si La mentira del ateísmo o El ateísmo, una mentira, ¿sí? Dice que para ser ateo hay que tener más fe que ser creyente en Dios. Porque todo lo que ellos explican está basado en la fe. Se supone que pasó, pero no hay pruebas de eso. Igual que nosotros, prácticamente igual que nosotros, ¿sí o no? Si algún día un ateo o un cientificista les dice, no, es que de Dios no hay prueba. Bueno, entonces muéstrame las pruebas de la evolución. A ver de dónde las va a sacar. Ni siquiera Harvard, Oxford, no tienen pruebas de esa vaina. Bueno, entonces aquí primero las imágenes. Aquí dice nos quedó alguna imagen por mirar. Vamos a ver. No. Y es la cadena evolutiva que todos vimos en el colegio, ¿no? O al menos la gran mayoría. Y es, inicia en un chimpancé y va como convirtiéndose hasta llegar El hombre neandertal, el Australopithecus, ¿sí o no? El Homo habilis. El Homo sapiens, que es lo que somos nosotros. Se supone que somos nosotros. Entonces, resulta y pasa que de los dibujitos que ustedes ven aquí, solamente hay huesos registrados, encontrados y clasificados de los chimpancés, que todos sabemos que los chimpancés existen, y de los seres humanos. De estos intermedios no hay ni un solo hueso. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Vamos a ver la próxima semana el Australopithecus. ¿Dónde supuestamente lo encontraron?
Y después, ¿quién comprobó que era mentira? Pero ahí hay la teoría del eslabón perdido también, ¿no? Sí, que nunca se ha encontrado en qué Por eso momento se llama dejamos de ser perdido. micos para convertirnos en seres humanos. Sin embargo, si esta semana tienen tiempo libre, búsquense esto. Sí. Ah, sí. La mona. Eso no es la amiga que evoluciona. Sí. Que para alcanzar el labio, Sí. se para. Lo pueden buscar esta semana, ¿sí? Lucy, nuestro ancestro o el ancestro. Incluso es un museo, es una excavación en África, donde encontraron los huesos de una chimpancé. Según los científicos, no sé cómo llegaron a esa conclusión, ella fue la primera que caminó. Imagínense semejante conclusión. O sea, yo excavo aquí, me encuentro un perro casualmente enterrado y digo, ese perro es el primer perro que ladró. Eso lo puedo decir a cualquiera. Entonces dicen que esa fue la primera simia o simio que caminó en dos patas. Y la explicación científica es la siguiente. Y es que ella, por su encorvado tamaño, no alcanzaba las frutas. Entonces, que hacer el esfuerzo todos los días de alcanzarla, la obligó a pararse en dos patas. No estoy mintiendo, esos son los argumentos, tal cual. Eso está en el Sí, libro. en el libro, habla un poquito. Sí. Entonces, ¿cómo aprendió ella a utilizar los brazos como los utilizamos los seres humanos? Con esa habilidad que los simios no tienen. Porque ella bajaba las frutas y no tener dónde ponerlas, se las colocaba acá. Entonces, así fue como desarrolló la flexibilidad o la movilidad de los dos brazos. Eso es ciencia ficción. Pero eso es lo que la gente cree. Y peor aún, eso es lo que le enseñan a nuestros niños en los colegios. Los ponen a leer un libro que se llama La evolución de algo. Bueno, no los ponen a leer el libro, el resumen del libro, peor aún. ¿Sí o no? Sí, el origen de las especies. A mí sí me tocó. Y ese libro tiene el capítulo número 6 de ese libro. Ojalá esta semana puedan echarle una revisión. Creo que todo lo debemos tener en la casa, bueno, por cuestiones del colegio. En las bibliotecas hay por montones, en internet está en PDF, está en audiolibros, sí, hoy en día no hay excusa para no enterarse. Y es el capítulo número 6, lo pueden buscar, capítulo número 6 dice los errores de esta teoría. El mismo escritor admitía que la teoría de la evolución tenía errores. Y uno de los errores que él dijo es, nunca se han encontrado huesos de estos. Pero ¿saben qué dijo él? Yo confío que para el año 2000 la ciencia ha avanzado tanto que ya los hayan encontrado. 2018 no han encontrado nada, porque no los hay, ¿sí? Y nunca los van a encontrar. ¿Estás bien? Y entonces miren lo que hacen los científicos. Encuentran un montón de huesos y miren la imagen, mírenla ahí para que la entiendan. En mi opinión experta, estos dinosaurios estaban peleando justo antes de morir y este tenía agarrado a aquel por la cola y etcétera. Entonces aquí están los huesos de los dinosaurios y aquí está un artista dibujando lo que el mal está diciendo. ¿Sí? Es decir, todas estas imágenes Dándole vida a la imaginación. A lo que él cree que fue. Entonces todas estas imágenes que ustedes ven aquí no son más que la imaginación. Hay uno incluso que se llama algo así como el hombre de Gabón, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, donde lo único que encontraron fue un diente. O sea, un científico se encontró un diente excavando y dijo, esto era como de un simio. Y por la forma tenía la mandíbula así, y por tener la mandíbula así tenía la cabeza así, por tener la cabeza así tenía el cuerpo así. Y diseñaron todo el muñeco. Después descubrieron que el diente era de un jabalí. Y peor aún, tuvieron que retirar del Museo Británico, lo pueden buscar también en internet está, tuvieron que retirar del Museo Británico la obra artística que habían hecho del supuesto hombre de lo que sea, no recuerdo el nombre, el hombre de no sé qué. La tuvieron que retirar y tuvieron que mandar a quemar y a decomisar un montón de libros científicos que habían publicado ese descubrimiento como verdadero. Un escándalo, año 1920. Sí, un escándalo completo. Descubrieron que el diente era un jabalí, imagínense esa vaina. ¿Sí? Del hombre de Cromañón supieron después que no era un hombre, sino que era la cabeza, digamos así, el cráneo de una persona que había muerto como en el año 1600, unido a la mandíbula de un simio. O sea, algún científico hizo la gracia, cogió la cabeza, esa parte, y la unió a una mandíbula. Y peor aún, la soldó. De hecho, los investigadores que hicieron como la confirmación a ver si era cierto o no, cuando cogieron la cabeza y le dieron la vuelta y dijeron, esto es mentira. ¿Por qué? Vea todas las quemaduras que tiene de soldadura atrás. Esto está soldado. El hombre de Cromañón. Sí, hay muchos casos así, pero la próxima semana los vemos bien. Sigamos aquí leyendo esto.
Alguien que me ayude a leer, porfa. Dice que la evolución es la teoría científica más aceptada a nivel mundial por todas aquellas comunidades científicas que gozan de ciertos prestigios. En esta teoría, todos los seres que existen hoy por hoy en la Tierra proceden de un mismo antepasado en común. Aquí la que expliqué, ¿no? De una bacteria, y ella por motivos desconocidos decidió ir mutando, ¿sí? Ahora, pues esto no tiene no tiene ninguna lógica porque hay muchas de las composiciones de la bacteria, si eso fuera verdad, estarían aún en nuestro cuerpo, o sea, nosotros seríamos técnicamente potenciales bacterias. Y eso suena ridículo, pero eso es lo que afirman los científicos. Sí, bueno, y al final voy a hacer una distinción entre algunos, que son como dos grupos de científicos, sí, pero al final lo hacemos, sigamos ahí. Entonces, antepasado en común. Y las condiciones climáticas y del medio ambiente obligaron a este a mutar en diferentes seres adaptados a las condiciones específicas del medio y con características únicas. Es decir, cada especie en este momento se encuentra en transición a una nueva mejorada. Imagínense ustedes, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les conté que había escrito un ensayo sobre la evolución y eso? Bueno, ese es un pedazo del tal ensayo. Y entonces, se supone, según Darwin, que en este momento todas las especies están en transición a una nueva. O sea, el gato o el perro que ustedes ven está en transición a ser un jaguar o a ser un lobo, en el caso de los perros. Y nosotros como seres humanos estaríamos en transición a un nuevo homo. No homosexual, ¿no? A un homo simio, ¿no? Ojo con eso. O sea, un nuevo simio. Y obviamente, pues no, eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? La teoría de la evolución tiene uno de los errores. Si quieren anotarlo por en los cuadernos, y es que dicen que las especies evolucionan porque se adaptan a su medio. Ojo lo que dicen. Evolucionan porque se adaptan a su medio. Y los animales que se extinguieron no se adaptaron. ¿Sí? O los animales evolucionan porque se adaptan a su medio. Eso es falso. Miremos los osos polares. ¿Los osos polares en este momento se están extinguiendo? Claro. ¿Se van a adaptar al calentamiento global? Nunca. Primero se van a morir. ¿Sí? Porque yo no veo que ninguno de esos osos de un momento a otro mutó y salió, no sé, con un ventilador o nació adaptado al calor. O sea, ya dejó de ser oso y ahora es una especie de, no sé, nutria o perro. No, sigue siendo un oso polar. Pelaje blanco, le gusta el hielo y come focas. ¿Sí? No está en evolución. Y hay muchos animales que están en vía de extinción, es lo mismo. Sí, de hecho antes de ayer se murió el último, antes de ayer o la semana pasada, el último rinoceronte, ¿no? Ah, sí. Sí, no, es que se había muerto otro y se murió Pero otro. rinoceronte de cuerno, de Sí. cierto tipo de cuerno. Ajá. Se murió. Entonces diríamos, no, esa es una de las pruebas de que la evolución es mentira. Diríamos, si fuera verdad, el rinoceronte hubiera desarrollado una piel más gruesa que resistiera a los balazos de los cazadores, ¿o no? Hoy, ¿sí o no? Cuando los empezaron a matar, entonces la criatura hubiera dicho, uy, nos están matando a tiros, pues entonces mis siguientes tienen que nacer con una piel blindada. ¿Y pasó eso? No, los rinocerontes siempre han sido rinocerontes. ¿Qué podemos hacer con eso? Nada. Bueno, aunque tiene mucho más errores, ¿no? Pero bueno, ese es como uno de los grandes errores. Mejorar. Esta teoría fue retomada por Charles Darwin de algunos círculos de discusión científica en Inglaterra y replanteada por él mismo luego de su viaje a la isla de Galápagos, eso queda en Ecuador, ¿no? Frente a las costas de Ecuador, en el Pacífico, en donde observó durante algunos meses a los pinzones. Los pinzones son unos pajaritos de color gris, ¿sí? Y él observó que algunos pinzones tenían el pico normal y otros lo tenían doblado. Y él se dio cuenta que los pinzones que tenían el pico doblado se les dificultaba abrir las nueces. Entonces él dijo que la siguiente generación de pinzones van a ser todas con el pico largo, con el pico plano, digamos. Porque al nacer curvos se van a morir. Entonces él inteligentemente va a mutar. Y resulta que aún hoy en día, 200 años después, siguen habiendo pinzones con el pico doblado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, era totalmente humo. O sea, humo en sus mejores proporciones. Es que en esa isla no hay nada que ver. Sí. Estaba leyendo sobre esta semana. Y resulta y pasa que Charles Darwin no era científico, era literato. O sea, como Gabriel García Márquez.
escribía libros de literatura y en un momento terminó metido en cosas científicas y terminó dando una teoría, no una verdad. Bueno, dice Galápagos, un grupo de pájaros del sector fijándose como los más fuertes o más adaptados eran los que tenían mayor oportunidad de sobrevivir y de conseguir pareja. El mismo Darwin aceptaba que su teoría tenía varios problemas o contradicciones que iremos observando a continuación. Sin embargo, aunque la evolución no ha podido ser demostrada de ninguna manera, se asevera como verdad, y nuestros niños y jóvenes crecen absorbidos por cientos de imágenes de especies en transición que nunca existieron, y que peor aún, no han dejado ninguna sola prueba de existencia. En estos momentos no se puede hablar de ninguna prueba a nivel biológico, arqueológico, lógico o científico de esta teoría, y más bien está apoyada en enormes cantidades de fe, de suponer cosas que pasaron, pero que realmente no se sabe si fueron así, de suponer verdades a medias no probadas y de determinar como verdad algo que no ha sido probado. Y por el contrario, los mismos genetistas, que no estamos hablando de manes religiosos, estamos hablando de genetistas, investigadores y biólogos desmienten a regañadientes, pues la teoría no solo es vieja, sino que ya no es funcional. Esta teoría necesita a su vez de la teoría del Big Bang para existir y se presentan como un solo hilo de ideas que han cercenado la educación religiosa de nuestros colegios, dejando abandonados a cientos de niños a mentiras insólitas. Entonces yo coger un niño que no tiene ni idea de quién es Dios y meterle esto a la fuerza, el pelado se va a pegar la confundida, va a terminar creyendo que venimos del simio y va a terminar afirmando lo mismo que afirman erróneamente cientos de grupos de científicos que están errados. ¿Sí? Hay un montón de libros que afirman que la teoría de la evolución no es cierta, no es un tema de hoy ni de ayer, no, esos vienen hace siglos afirmando que eso no es cierto. Entonces vamos a terminar con lo siguiente, póngale cuidado. Hay como dos círculos científicos. Círculos científicos. Sí, hay dos tipos de, círculos científicos, hay dos tipos de científicos, dos comunidades científicas, los tradicionalistas y los liberales. Si me hubiera escuchado algún científico diría, no, usted es de la corriente liberal, ¿sí o no? No de la corriente tradicionalista. ¿Qué es la tradicionalista? Big Bang, evolución. ¿Sí? Así no haya muchas pruebas. Nada, defienden eso a capa y espada, a muerte. ¿Sí? Y es lo que se enseña en las escuelas. Están los liberales, o los científicos liberales, los cuales se salen de estos modelos y proponen otras cosas. ¿Sí? Y uno de los más importantes es un sujeto llamado Robert Henry. ¿Sí? Lo pueden buscar también. Robert Henry demostró científicamente que la edad de la Tierra está cercana a los 6.000 u 8.000 años. Muy parecido a lo que dice la Biblia. Él publicó el artículo científico en una revista de la Universidad de Oxford. La universidad se lo publicó. Luego le llegó una carta a él diciéndole que tenía que pedir que lo borraran, porque el círculo de científicos de Inglaterra decía que eso no iba a favor de la tradición científica. Entonces retiraron el artículo científico y lo demandaron por fraude. Y eso que él tiene las pruebas científicas de que la Tierra no tiene 15.000 millones de años como dicen los científicos, solamente 6.000 u 8.000 más o menos. ¿Sí? Entonces este tipo es supremamente importante. De hecho, Isaac Asimov lo cita mucho en un video que él hace, Robert Henry. Y Isaac Asimov coloca en el video de él, el video del man defendiéndose. ¿Sí? Porque los rabinos tienen que tener todo esto a la mano. Ellos no pueden decir, no es que la sangre de Cristo, primero no creen en Cristo, ¿no? No pueden decir, no, tenga fe, o crea en Dios, o no, eso no cuestione eso. No, hay que tener de todo un poquito. Por eso vemos estos temas, ¿sí? Porque nuestro círculo de acción no es solamente gente religiosa, no es solamente cristianos o católicos que uno les puede entrar con la Biblia. Bueno, algunos, a otros tocan por la lógica, ¿sí o no? No son los únicos, también nos rodea gente de universidades, académicos. Tenemos el tío ateo, la prima atea, el primo ateo, el primo que se cree científico, porque leyó alguna vez el libro de la evolución y creyó que esa era la verdad absoluta. Si no, hay que leerlo todo, y hay que saber esos temas, porque entonces un día nos dicen,
dígame que la evolución no es cierta, entonces quedamos enredados. ¿Sí? Entonces le dicen a uno la pregunta con la que corchan a muchos religiosos. ¿Y los dinosaurios qué? Si en la Biblia no están. Eso enreda a cualquiera. Y le citan a uno. Es que unos científicos encontraron unos huesos de Australopithecus en tal año y demostraron que existió. ¿Y usted cómo va a defender? ¿Cómo va a criticar usted eso? ¿Citando Corintios y Romanos? Pues en ese momento no sirve mucho Corintios y Romanos. Sirve más es por este lado. Ya cuando estén metidos en un tema religioso, ya cítele Corintios, Romanos, Eclesiastés, todo lo que encuentre por ahí, cíteselo. Pero para entrar a veces necesita conocer estos temas bien. ¿Qué decía Pablo? A los judíos me dicen judíos. Yo no puedo entrar a una sinagoga hablando de esto. Que los manes me van a decir, este man está loco. Tengo que estar hablando del Talmud, del Midrash, de la Gemara, de todo lo que ellos manejan. Pirkeado, todo eso. Si yo voy a donde uno es científico, no puedo entrar hablando de eso. No es que el Midrash dice, el man se me va a reír en la cara. Así como si yo le digo a un judío, no, es que el libro tal dice, se me ríe en la cara. Toca decirle, mire, en su libro el que usted utiliza dice esto. Sí, a los judíos me dicen, a los romanos me dice romano y a los judíos me dice judío. Sí, en cuanto al conocimiento, en cuanto al uso de las palabras. Sí, me dice entender. Yo no puedo en un círculo universitario, como en el que de pronto nos movemos muchos, en un debate en contra de Israel, yo no puedo decir, no, es que Israel es el pueblo elegido por Dios. Se me ríen todos. ¿Sí o no? Tengo que sacar cosas políticas o yo que sé, históricas que defiendan a Israel en ese lugar del mundo. No, no es que el pueblo escogió de Dios, no, baila. Si en este man es un religioso loco, enfermo, tiene otra palabrita. Fanático, ¿sí o no? Fanático. ¿Hasta aquí hemos entendido? Sí. Entonces, nuestra educación está montada sobre este nivel, tradicionalistas. ¿Sí? Lo mismo que usted ve en el colegio es lo mismo que van a ver todos estos chicos. Y lo mismo que vimos nosotros. Todo, es lo mismo. Mismas matemáticas, seguimos utilizando el álgebra de Baldor. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Para qué va al colegio? Sí. Un requisito como de la sociedad. Sí, dame por el cartón. Sí, realmente. ¿Alguien hasta aquí tiene de pronto alguna duda o pregunta? O alguien primero las dudas y preguntas. ¿No? ¿Alguien se ha encontrado alguna vez en una discusión de estas y no ha encontrado de pronto argumentos? Creo que a todos nos ha pasado. Que a veces llegamos a esta discusión científica y uno como no se acostumbró mucho a leer este tipo de cosas, pues uno queda, baila, ¿cómo? Y termino entonces diciendo lo siguiente. El Rav Kook, ¿lo conocemos y lo hemos escuchado? O el rabino Kook, pueden buscar también. Un rabino del año 1904, ¿sí? Muy conocido. El tipo decía lo siguiente, decía, si ustedes quieren llevar la Torah por el mundo, tomen todos los artículos científicos que encuentren y léanselos, porque eso es lo que ellos creen. Usted no puede llegar a hablarle a alguien, a enseñarle una nueva creencia si usted no sabe ellos qué creen. Siendo un rabino, ¿sí? Siendo un rabino. Y este tipo es supremamente admirado dentro del judaísmo, aún hoy en día. Van y visitan la tumba, todo eso que los judíos suelen hacer con, digamos, con los muertos, ¿sí o no? Y el tipo hizo algo muy interesante, y es que él fue de los primeros que introdujo a los judíos en estudios científicos serios. O sea, que les puso en la sinagoga, dejaba tareas de, van a leerse el siguiente estudio científico, y les llevaba los libros. Miren, este libro hay que leérselo para la siguiente Shabbat, sin ser cosas de la Torah y eso. Y él decía, si una persona no conoce sino lo que tiene al alcance del Talmud y eso, se queda corto. Tipo muy interesante, y muy adelantado para 1904, muy adelantado para su época. Y si ustedes se pueden dar cuenta, todas las corrientes lo admiran, porque según los judíos, bueno, el tipo fue el que unió el sionismo. ¿Se ha escuchado el sionismo? Sí, con los practicantes de Torah. O sea, él fue como el que hizo de puente para unir a practicantes y a sionistas en una sola causa, el Estado de Israel. O sea, es un tipo muy importante. Téngalo por ahí presente, Rav Kook. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, la siguiente semana entonces seguimos viendo los errores de la evolución. Por ese razón no están matando ¿cómo se llaman? Los judíos, los genéticos, los separatistas, con los askenazís. Ajá. Digo que si no, eso sería un baño de sangre. Sí.